Trabajé de noche en la plaza Northway, lo que significaba que la mayor parte de mi trabajo era evitar que un edificio muerto se desmoronara por completo antes de que la ciudad terminara de discutir cómo demolerlo. El centro comercial estaba al borde del pueblo, entre la carretera y una franja de árboles raquíticos que nadie se había molestado en talar. A la luz del día, parecía cansado. Por la noche, parecía abandonado. La mitad de las luces estaban apagadas para ahorrar energía. Las mesas de la zona de comidas estaban apiladas y aseguradas con cinta como muebles en una unidad de almacenaje. La mayoría de las tiendas pequeñas estaban selladas tras rejas metálicas con viejos y polvorientos estandartes colgando sobre ellas. Solo un almacén en un extremo y un gran local de descuentos en el otro seguían abriendo sus puertas, y aún así funcionaban por inercia. En el papel, los dueños ya se habían dado por vencidos. Habían firmado un contrato de demolición. Había elegantes imágenes de oficinas de cristal y adosados ordenados donde antes estaba mi zona de comidas. Pero los permisos y los presupuestos se movían más despacio que la tinta de los planos. Así que Northway se quedó atascado en esa etapa prolongada en la que no es problema de nadie. La compañía necesitaba a alguien que recorriera los pasillos, evitara que los ladrones de cobre desvalijaran el lugar y se asegurara de que nadie se rompiera el cuello en un azulejo roto y demandara. Ese era yo. Me sentaba en la oficina de seguridad, al fondo del corredor de servicio, mirando los monitores. Las cámaras antiguas mostraban vistas granulosas de pasillos vacíos y frentes de tiendas cerradas. Una jarra de café que sabía a cartón caliente se enfriaba sobre el archivador. Mi radio siseaba intermitentemente en el escritorio, captando interferencias de los camiones en la autopista. A mi izquierda, un tablero de corcho sostenía una línea de tiempo de la demolición, que había clavado meses atrás. La fecha de inicio, marcada en rojo, ya había sido tachada y reescrita más arriba 2 veces. A mi derecha, un estante entero de carpetas documentaba fugas, pequeños robos, y cada vez que tenía que escoltar a un mapache de vuelta a través del muelle de carga. Esa era la escala de mis noches. Nada heroico. Caminar, anotar, repetir. Lo único interesante que esperaba aquel turno era una disputa con el tipo de la tienda de descuentos sobre su hora de cierre. En lugar de eso, vi el camión. Apareció en la cámara 12, la del muelle de carga. Un tráiler salió de la oscuridad, retrocedió hasta la bahía de carga C y se posó contra los topes de concreto. Se suponía que esa bahía estaba muerta. Rodé mi silla hacia adelante hasta que mis rodillas chocaron contra el escritorio. La lente del monitor estaba empañada, pero aún podía distinguir lo suficiente. El tráiler estaba completamente en blanco, sin logo, sin nombre de empresa, solo un lateral liso y blanco que reflejaba la luz del muelle hacia la cámara. La matrícula de la cabina centelleó cuando se inclinó en el ángulo justo. Las formas parecían números, pero las tipografías y los colores no cuadraban, como si alguien hubiera hecho su mejor esfuerzo para copiar una matrícula real de memoria y hubiera errado las proporciones. Pasé las páginas de la carpeta de entregas programadas. No había nada. El último envío legítimo por ese muelle había sido de un liquidador que se llevaba el stock sobrante de una zapatería cerrada. Y eso había sido meses atrás. En la pantalla, la puerta del muelle se levantó. Un rectángulo de luz cayó sobre el concreto. Presioné el botón para la cámara 13 para obtener el ángulo interior. La imagen saltó. Líneas atravesaron el cuadro y luego se estabilizó en una vista de montacargas saliendo del tráiler. Los trabajadores que los empujaban vestían chalecos genéricos de trabajo, gorras, guantes. Al menos esa fue mi primera impresión. Cuando intenté enfocarme, sus bordes se desdibujaban como en un video entrelazado defectuoso. Las extremidades se retrasaban una fracción de segundo respecto a los torsos. Los rostros nunca se giraban limpiamente hacia la lente. Cada vez que uno miraba hacia arriba, el cuadro se emborronaba. Las cargas en los palés
eran altas y estrechas, envueltas en plástico retráctil con marcas que no reconocía. Quizá el logo de un centro comercial, pero no el nuestro. En algunos cuadros, cuando el video se trababa, las formas del interior se parecían más a cuerpos erguidos que a cajas, aproximadamente de mi estatura. Podía ser mi vista, o podía no serlo. Desvié la mirada hacia el mapa clavado en la pared, junto a los monitores. El diagrama de evacuación por incendio mostraba los muelles de carga, los corredores de servicio detrás de las tiendas y los pasillos principales. La bahía de carga C conectaba con un pasillo de almacenamiento que pasaba por la vieja cadena de electrónica y rodeaba hacia la zona de comidas. Alguien había tomado un marcador rojo años atrás y había dibujado una X gruesa sobre ese corredor de servicio. A su lado, decía, sellado tras incidente estructural menor. Los ladrillos en el corredor real eran más nuevos y lisos allí. Había caminado por ese callejón sin salida 100 veces en mis rondas. Ese tramo seguía sellado. En la cámara 13, los trabajadores empujaban sus montacargas justo más allá de donde debería haber estado esa pared. Observé la pequeña marca de tiempo en la esquina de la pantalla y escuché cómo mi propia respiración se hacía más fuerte en la habitación. Los palés entraron en un lugar que no existía en mi mapa y luego desaparecieron del cuadro. Mi primer pensamiento fue que era el canal equivocado. Tal vez el personal de mantenimiento había empalmado esa cámara en alguna línea de prueba antigua o en un bucle grabado. El sistema era antiguo y estaba medio documentado. O quizá algún contratista había abierto un boquete en el corredor sellado y nadie me había avisado. De cualquier manera, eso no era algo que quisiera explicar por teléfono a las 3 de la mañana, después de que algo se incendiara allí. Agarré mi radio y mis llaves, anoté mi salida de la oficina en la carpeta y salí al pasillo de servicio. La puerta se cerró detrás de mí con su habitual golpe sordo. Me gustaba ese sonido. Significaba que el mundo de los monitores y el mundo bajo mis botas aún estaban de acuerdo. Esa noche no ayudó mucho. El corredor trasero olía a polvo y agua de fregona vieja. Las luces con sensor de movimiento se encendieron a mi paso. El suelo de concreto mostraba las marcas de años de carga de mercancía. Solo rastros fantasmas ahora. Las puertas del muelle se alineaban, numeradas con plantillas descascaradas. Bahía de carga A, encadenada y cerrada. Bahía de carga B, igual. Bahía de carga C, puerta abajo, un candado grande, un aviso amarillento sobre personal autorizado, con las esquinas enrolladas. Revisé el candado. Mi sello adhesivo seguía intacto. No había marcas frescas en la argolla. Me quedé quieto y escuché. El único sonido era el débil rumor de la autopista a la distancia. Volví a la oficina y rebobiné la cámara 12. El camión retrocedió de nuevo. Vi toda la secuencia 3 veces. En la tercera repetición, congelé el cuadro donde el primer palé alcanzaba la junta en la pared trasera. En el monitor, los ladrillos seguían allí, pero el palé seguía avanzando como si los píxeles mintieran. Imprimí el cuadro. La impresora me dio una hoja de niebla y manchas negras. Saqué el mapa de incendios de la pared y lo extendí sobre el escritorio. La X roja sobre el antiguo corredor de servicio ahora parecía teatral, no autoritaria. Seguí su línea con el dedo, desde el muelle hasta el cruce donde debería haberse encontrado con el pasillo principal. Luego aparté el mapa, escribí «Camión no registrado». Bahía C en el reporte nocturno. Hice una pausa y lo taché. No tenía sentido entregarle a mi jefa algo que ella pudiera descartar como un error administrativo. En su lugar, escribí «Falla en cámara y posible problema de mantenimiento en Bahía C». Guardé la impresión, inútil como era, y la puse en un sobre manila con una nota en mi propia taquigrafía. Luego, me dije, cuando tenga algo que pueda mostrar sin sonar como un loco. Ese fue mi primer error real.
Empecé a mantener dos versiones de la verdad sobre el edificio, la que veía la compañía y la que creía entender. El edificio había estado allí más tiempo que yo. Sabía cómo trabajar con eso. El administrador de la propiedad era un hombre llamado Kessler, que trabajaba en horario normal. Usaba buenos zapatos y odiaba tener que conducir hasta el centro comercial, si podía evitarlo. Me llamó a la tarde siguiente, cuando yo todavía estaba medio dormido y adolorido por el turno nocturno. «Había algo en tu reporte», dijo con la voz seca a través del teléfono. «Bahía. ¿C? Sí. Las cámaras muestran mercancía entrando en un corredor sellado. El muelle se supone que está muerto. Puede ser un problema de cableado. Puede que alguien esté usando el espacio sin avisarnos. ¿Alguien como quién? No lo sé. Por eso lo reporté». Suspiró. Podía imaginármelo frotándose los ojos sobre la hoja de cálculo que lo separaba de la jubilación. No hay arrendamientos activos en ese muelle. Jack, si los hubiera, yo sería el que los firmó. ¿Quieres consultar con la gente de la demolición? Adelante. Tal vez almacenaron algo sin avisarnos. Lo dudo. La demolición aún no ha comenzado. Se supone que nada debe moverse en el sitio hasta que se apruebe el permiso. Entonces es una falla. Deja una nota para que mantenimiento lo revise. Trata de no perder el sueño por una cámara en un edificio que vamos a derribar. Colgó antes de que pudiera insistir más. Miré mi teléfono hasta que la pantalla se apagó y luego llamé al número del contratista de demolición. La compañía estaba en otra ciudad, en una caja de vidrio sobre una colina que nunca había visto. El supervisor del proyecto para Northway era un hombre llamado Caro. Nunca lo había visto en persona. Me contestó su buzón de voz, luego su asistente y luego él. «No hemos movido un solo equipo hacia esa propiedad», me dijo. «Todavía estamos esperando la aprobación final de la ciudad. Francamente, con la forma en que trabaja su concejo, no me sorprendería si esto se pospone para el próximo año». Entonces, ¿por qué cambió el estado? Sostuve el teléfono entre la oreja y el hombro, buscando en mi vieja laptop. En el portal de la ciudad, el proyecto pasó de condenado a evaluación en progreso la semana pasada. Eso fue lo que dijo su asistente. Hubo silencio en la línea por unos segundos. Se oyeron clics de teclado de fondo. «Ajá», masculló. «Eso es nuevo. ¿No lo solicitó usted?» «No. Nuestro contrato es para demolición total y preparación del terreno. Nada de evaluación, renovación exploratoria, nada de eso. ¿Puede reenviarme lo que está viendo?» «Claro. Oiga, guardia de seguridad. ¿Cómo se llamaba?» «Trent. Jack». «Correcto. Trent. Agradezco el aviso, pero si alguien en planificación está jugando con las definiciones, eso es entre ellos y mi jefe. A mí solo me interesa cuándo puedo empezar a derribar su edificio». Soltó una risa corta que no cuajó. Colgué y le envié las capturas de pantalla de todos modos. Luego llamé a la ciudad. El oficinista del departamento de planificación era un hombre de mediana edad llamado Hanley, que una vez me había dado una conferencia exhaustiva sobre el drenaje del estacionamiento mientras firmaba un formulario. Contestó al tercer timbrazo. «Plaza Northway», dije. «Soy de seguridad. Veo un cambio de estado en el proyecto de demolición y recibo mensajes contradictorios de nuestro contratista. ¿Puede explicarme qué pasó?» Hanley mascó algo. Se oyeron papeles moviéndose. «Northway», masculló. «Déjeme buscarlo». Leyó el número del proyecto, el nombre del dueño, la descripción de la propiedad, y luego hizo una pausa. «Ajá. Me estaba cansando de ese sonido. Ahora muestra trabajos interiores por fases», continuó.
Evaluación estructural, demolición parcial, posible renovación. El permiso de demolición está en espera. Pendiente de resultados. Eso no es lo que mostraba el mes pasado. Estoy viendo el registro actual. Yo sé lo que vi, Hanley. Los dueños tienen carteles enormes. Contrataron a un contratista. Hay un contrato. No estoy discutiendo con usted. Le digo lo que tengo frente a mí. Puedo enviarle por correo los documentos actualizados si quiere verlos. Por favor. Tomó mi dirección y prometió enviármelos. Luego, como si su boca fuera automática, añadió: estas actualizaciones ocurren. Los dueños van y vienen. Ya sabe cómo es. Yo no sabía cómo era. Sabía cómo se sentía caminar por un centro comercial vacío en la oscuridad y ver un camión fantasma retrocediendo en un muelle de carga. Eso se sentía muy diferente. Cuando llegó el correo, abrí los archivos adjuntos en la mesa de mi cocina, junto a un plato de tostadas que había olvidado comer. Los nuevos planos no eran los que yo recordaba. El contorno de Northway estaba ahí. Las tiendas ancla en cada extremo, el pasillo central, la zona de comidas en la curva, pero corredores adicionales se ramificaban donde se suponía que había paredes en blanco. Bloques enteros de metros cuadrados que nunca había recorrido. Estaban etiquetados con nombres de tiendas que no significaban nada para mí. Marcas que sonaban reales, pero no en mi ciudad. Uno de esos pasillos adicionales comenzaba exactamente donde solía estar el antiguo corredor de servicio detrás de la bahía C. Imprimí los planos y tomé un marcador amarillo brillante para resaltar cada sección que sabía que no existía. Cuando terminé, el papel parecía enfermo. Lo clavé en el tablero de corcho junto a la línea de tiempo de la demolición y lo miré por un rato. Esa noche, de vuelta en la oficina, las marcas del marcador no estaban donde las había dejado. Cuando llegué, se habían desplazado. No mucho. Una línea que había estado alrededor de un pasillo extra, ahora cruzaba sobre el recuadro de un inquilino que sabía que era real, como si el plano se hubiera filtrado hacia sus vecinos y arrastrado el amarillo con él. El papel no mueve la tinta. Alguien debía haber cambiado las impresiones. Verifiqué la marca de tiempo. Mismo día, misma impresora. Mi propia letra en la esquina. Está bien, murmuré. Bien. Saqué el mapa, lo doblé y lo puse en el mismo sobre que la imagen borrosa de la cámara. Luego registré mi turno, agarré mi linterna y mis llaves y caminé de regreso a la bahía C. El pasillo de carga se veía como siempre. Paredes de concreto con bloques de cemento hasta la mitad, pintura arriba, puertas del muelle con sus cadenas, luces fluorescentes zumbando sobre la cabeza. El espacio seguía vacío, sin carga, sin camiones, solo yo y mis botas en el piso. Donde el mapa de incendios mostraba el antiguo pasillo de servicio, la pared era un parche liso de ladrillo más nuevo. Podías ver la diferencia de color y textura si te importaba. Lo había notado hace mucho tiempo y me había encogido de hombros. Ahora se sentía como una costra. Pasé la mano por los ladrillos. La mezcla se sentía sólida, sin ceder, pero cuando apoyé mi radio en el hombro y la encendí, el altavoz escupió estática y medias líneas de conversaciones antiguas, como fragmentos de mi propia voz devueltos fuera de orden. Zona de comidas despejada. No. Copiado, Trent. Solo firme, él. ¿Qué cambio de estado? Di un paso atrás. La radio se calmó. Un tono de prueba normal llegó desde la centralita del centro. Sostuve la radio de nuevo, más cerca de la pared. Los fragmentos volvieron, como si rebotaran en algo a lo que no le gustaba ser examinado. El parche había estado allí desde antes de mi tiempo. Estaba en mi recorrido inicial con Kessler, cuando el centro comercial todavía tenía más inquilinos que vacantes. Él había señalado la Equis en el mapa, lo había llamado un corredor sellado y me había dicho que lo tratara como una pared sólida.
Lo había hecho durante años. Ahora no podía dejar de imaginar los montacargas rodando hacia una abertura que no podía ver. Al final de ese turno, sabía dos cosas. Primero, la administración no haría nada a menos que les diera un problema que no pudieran ignorar. Segundo, lo que fuera que estuviera pasando con el camión no se mostraría de una manera ordenada que pudiera poner en un memorándum. Así que compré un par de mascarillas baratas contra el polvo. Tomé prestada una almádena de la jaula de mantenimiento y escondí ambas en el armario de la limpieza cerca de la bahía C. Se sentía como cruzar una línea. El edificio había vivido a través de mucha gente haciendo cambios sin avisar a nadie. Esto ni siquiera registraría como un rasguño. Eso fue lo que me dije. Cuando cerré la oficina al amanecer y salí a la mañana gris, el centro comercial detrás de mí parecía más pequeño que la noche anterior. Las luces del estacionamiento estaban en un temporizador, apagándose fila por fila. En algún lugar más allá de los árboles, la autopista llevaba a gente con trabajos reales y futuros claros. El mío vivía detrás de un parche de ladrillo nuevo. La noche en que abrí el boquete, la programé para después de que la última tienda ancla cerrara y el equipo de limpieza se hubiera ido. El gerente de la tienda de descuentos cerró su reja, saludó desde la distancia y se alejó en su auto con la música retumbando por las ventanas abiertas. Los únicos autos que quedaban en el estacionamiento eran mi viejo sedán y un par de chatarra que la grúa eventualmente reclamaría. En la oficina hice un barrido completo de cámaras, pasillos vacíos, el corredor de la bahía C vacío en las imágenes, sin camiones en la vía de acceso. La cámara del muelle de carga solo mostraba una losa sin usar bajo una lámpara débil. Registré mi movimiento, agarré mi linterna y mi radio y me dirigí al pasillo de servicio. El armario de limpieza cerca de la bahía C era uno de esos cuartos estrechos que siempre huelen a cloro y moho, con un fregadero y demasiadas fregonas. Mi almádena y las mascarillas estaban donde las había dejado, detrás de una caja de cera para pisos vieja. Me puse una mascarilla, colgué la radio en mi cinturón y salí al corredor. Parado frente a los ladrillos remendados, toda la idea se sintió más estúpida que en mi cabeza. Si estaba equivocado, tendría una historia más sobre ir demasiado lejos, en un trabajo que nadie respetaba. Si tenía razón, no tenía un plan real para lo que seguiría. Aún así, agarré la almádena. La cabeza se sentía más pesada de lo que recordaba. Inspección de mantenimiento, murmuré, solo para tener una voz en el aire. Preocupación estructural. El primer golpe me hizo vibrar los brazos. El polvo se desprendió de la mezcla. Un pequeño pedazo de ladrillo saltó. Mi reloj avanzó 2 minutos. Me detuve y revisé la hora de nuevo. Luego miré el reloj montado en la pared cerca de los muelles. El mismo salto. No recordaba haber apartado la mirada el tiempo suficiente para eso. El segundo golpe penetró más hondo, más polvo, una leve corriente de aire en el dorso de mi mano. Aire más frío filtrándose desde el otro lado. Mi reloj saltó otro minuto. El sudor me erizó la nuca. Para el cuarto golpe había abierto un agujero del tamaño de mi puño. La luz se filtraba, demasiado brillante y uniforme para algo del lado del centro comercial. No era el amarillo de nuestras viejas luminarias, ni el azul plano de las tiras de emergencia. Tenía esa cualidad de sobreiluminación que solo se conseguía cuando a las corporaciones les importaba cómo se veía un lugar en las fotos de marketing. Dejé la almádena el tiempo suficiente para asomarme. Un pasillo de servicio esperaba al otro lado, pintado de un blanco roto limpio y con molduras en colores que no reconocía. Una hilera ordenada de puertas corría a un lado, cada una con un portapapeles de plástico y logos de tiendas que nunca habían existido en mi edificio. Los azulejos del suelo brillaban. El aire, el poco que se filtraba, se sentía fresco y acondicionado comparado con el estancado del muelle de carga detrás de mí.
En la pared del fondo, un letrero grande laminado mostraba un mapa de la plaza Northway. El mismo nombre, la misma forma general, pero con detalles equivocados. Los pasillos adicionales del nuevo plan de la ciudad estaban allí, a todo color, etiquetados y patrocinados. Agrandé el agujero hasta que pude pasar de lado. Los ladrillos se desmoronaron más fácilmente de lo que deberían, como si estuvieran cansados de fingir. La abertura terminó siendo lo suficientemente ancha para que girara de lado y deslizara mis hombros. Un paso estaba en mi Northway, tenue, remendado, medio cerrado. Al siguiente, estaba parado en un centro comercial vivo. Sé cómo suena eso. Se sentía peor dentro de mi propia cabeza. Las luces eran brillantes pero no duras, llenas del resplandor constante de luminarias más nuevas. Música sonaba por los altavoces. No ninguna canción en particular que reconociera, más bien un bucle de instrumentales genéricos y promociones grabadas sobre ofertas. El suelo bajo mis botas tenía el mismo patrón de azulejos que teníamos nosotros, pero pulido y sin grietas. El aire llevaba el leve frío de un sistema que realmente estaba haciendo su trabajo. Salí del corredor de servicio hacia el pasillo principal y me detuve. La plaza Northway, en esta versión, estaba llena. Cada frente de tienda brillaba con letreros. Los escaparates exhibían montajes ordenados. La vieja zapatería que había quebrado años atrás ahora era una cadena de ropa que solo había visto en ciudades más grandes. La tienda ancla de electrónica en el extremo lejano, que en mi mundo había cerrado y dejado una cáscara oscura. Aquí todavía brillaba con una pared de pantallas mostrando deportes y noticias. Las pequeñas tiendas independientes que habían cerrado al principio de la decadencia fueron reemplazadas por marcas más nuevas que no reconocía, pero encajaban demasiado bien. Alguien había tomado la idea de un centro comercial próspero en un pueblo del Medio Oeste y había invertido dinero real en hacerlo realidad. No había compradores. Recorrí el pasillo lentamente, escuchando pasos distintos a los míos. El anuncio grabado seguía sonando por los altavoces. Bienvenido a la plaza Northway. Su destino para estilo, ahorros y diversión familiar. Por favor, visite nuestras ofertas especiales de fin de semana en... La voz se quebró en nombres de tiendas y ofertas que nunca había escuchado. A la mitad, hizo una pausa para una promoción sobre una celebración de renovación próxima, con premios y fuegos artificiales sobre el estacionamiento. La fecha que daba coincidía con la próxima fecha de inicio en mi propia tabla de demolición, más una semana. Me desplacé frente a los escaparates. Los maniquíes en las tiendas de moda adoptaban poses un poco demasiado vivas, no las posturas rígidas habituales. Estos se apoyaban en barandales imaginarios, gesticulaban unos hacia otros, se recostaban en bancos. Quien los había arreglado había buscado naturalidad. Casi funcionaba. Mientras pasaba y miraba hacia atrás, pude jurar que una de las agrupaciones se había movido. El brazo de un maniquí ahora descansaba sobre el hombro de otro, donde antes había estado levantado. La tienda de electrónica me atrajo. Pasé por puertas automáticas que se abrieron sin quejas y me detuve frente a una pared de televisores. El canal de noticias que transmitía en la mitad de ellos llevaba un banner sobre una carrera gubernamental que no reconocía. El estado era el nuestro, pero los nombres de los candidatos eran diferentes. Una pantalla mostraba imágenes de una tormenta de nieve azotando una ciudad a cientos de kilómetros de distancia, excepto que el horizonte estaba mal. Otra llevaba los mejores momentos de un juego de campeonato entre dos equipos cuyos logos eran una variación de los que conocía, como si alguien hubiera copiado los diseños y cambiado los colores. Un bucle promocional se reproducía en pantallas más pequeñas cerca de la entrada. Era un anuncio de la propia plaza Northway, con familias y adolescentes caminando por estos mismos pasillos, riendo y cargando bolsas. Observé la toma donde un guardia de seguridad saludaba a unos niños cerca de la zona de comidas.
El rostro del guardia permanecía girado lo suficiente como para que no pudiera verlo claramente, pero la estatura y complexión me resultaban familiares. Aparté la atención y revisé mi reloj. Solo habían pasado unos minutos. Volví por donde vine, contando frentes de tiendas, contando pasos. Todo coincidía uno a uno con lo que conocía del centro comercial vacío, solo vestido con una historia diferente. La brecha esperaba donde la había dejado, una abertura cruda en la pared. Al otro lado, el corredor del muelle todavía estaba oscuro. Cuando me agaché para pasar y volví a mi Northway, mi reloj saltó varias horas. El reloj de la pared del muelle lo confirmó. Había entrado poco después de la medianoche y salido casi al amanecer. La computadora de la oficina de seguridad mostraba mi ruta de patrulla como una línea quebrada que omitía todo el período que había estado ausente. Las cámaras por las que sabía que había pasado no me grabaron. El sistema había llenado el vacío con una ruta plana, recta, asumida de activaciones de sensores que nunca ocurrieron. Revisé la imagen del muelle de carga. Ningún camión a la vista. Cuando rebobiné, solo encontré lagunas y estática donde debería haber estado la grabación de esa noche. El sistema registró un error de grabación vinculado a un código que nunca había visto. Para cuando el guardia de relevo llegó para la breve superposición del cambio de turno, estaba agotado más allá de cualquier cafeína y cargando un secreto que hacía que toda mi charla habitual se sintiera estúpida. Me saludó con la cabeza medio dormido y preguntó si había estado tranquilo. No, realmente, dije, y lo dejé ahí. Una vez que has caminado hacia una versión de tu lugar de trabajo que no debería existir y luego has vuelto a la que conoces, tus opciones se estrechan. Puedes contárselo a alguien, lo que abre todo un conjunto de problemas. Que te crean, que te investiguen, que te saquen del trabajo, perder el acceso. Puedes ignorarlo. Eso es peor porque tú sabes. O puedes tratarlo como cualquier otro problema del edificio e intentar manejarlo dentro de tu rutina. Opté por la última. Ese fue mi segundo error. En mi siguiente turno, fingí hacer las mismas rondas de siempre. Cámaras, registros, café, caminata lenta por pasillos oscuros. No mencioné la brecha a Kessler cuando llamó por algún reporte menor de una fuga. No la saqué a relucir cuando el gerente de la tienda de descuentos se quejó de una corriente extraña cerca de la puerta de su almacén. Lo mantuve para mí, pero vigilé la bahía C. Vigilé la vía de acceso en mis cámaras externas. Un camión llegó de nuevo unas horas antes del amanecer. El mismo tráiler sin marcas, la misma matrícula casi correcta. Retrocedió en la bahía C y desapareció tan pronto como la puerta del muelle se levantó. En la pared de la oficina, la línea de tiempo de la demolición había cambiado otra vez. La fecha de inicio en la parte superior había sido tachada y reemplazada con mi propia letra por una más tardía. No recordaba haber hecho eso. La tinta estaba fresca. En la computadora, los documentos de la ciudad se habían actualizado otra vez. Los planos ahora etiquetaban el trabajo como Renovación Plaza Northway, fase 1. Los pasillos adicionales ya no estaban marcados como propuestos. Estaban integrados en el plano base. Las notas mencionaban preservación del patrimonio y participación comunitaria, como si esto fuera una plaza del pueblo y no un granero de venta al por menor moribundo. La noche más larga de esa semana volví a atravesar la pared. Esta vez no vacilé en el pasillo de servicio. Me deslicé por la abertura como un hombre tomando un atajo familiar entre edificios. Al otro lado, el pasillo brillante no había cambiado. Lo seguí hasta el pasillo principal, pasando las mismas tiendas, las mismas exhibiciones. Los anuncios por los altavoces habían añadido una nueva línea. La Plaza Northway agradece a nuestro personal, dedicado por su compromiso continuo
con la seguridad de los invitados durante las mejoras, especialmente a nuestro equipo de seguridad nocturna. Me detuve bajo el altavoz y miré hacia arriba. Los paneles del techo parecían ordinarios. La voz tenía un tono cálido y genérico que la compañía probablemente usaba en todas sus propiedades. Mi nombre no apareció esa primera vez. Eso vino después. Recorrí el nivel superior, siguiendo la barandilla alrededor del atrio abierto. Desde esa altura podía ver todo el espacio central hasta la zona de comidas. Todas las mesas estaban desplegadas, ordenadamente dispuestas. Sombrillas abiertas sobre áreas de asiento con marcas. Banderas publicitarias colgaban del techo mostrando familias sonrientes bajo textos sobre concursos y noches de cine. Atrapé un movimiento en el cristal de una vitrina adelante. Una mujer con uniforme del centro comercial pasó detrás de mí, empujando un carrito. Me di la vuelta rápidamente. No había nadie. Fruncí el ceño y miré de nuevo el cristal. Su reflejo también había desaparecido. Quizá estaba más cansado de lo que pensaba. En una juguetería encontré estantes de figuras de acción y muñecas. Una línea de familias en caja me detuvo. Estaban posadas dentro de ventanas de plástico. Cada conjunto arreglado alrededor de un recorte de cartón del logo del centro comercial. La figura del padre, en uno, se parecía a mí. La misma mandíbula, la misma media sonrisa vacilante que conocía de mis propias fotos viejas. Me incliné más. El nombre en la caja era un papá genérico, nada útil. El arte de fondo mostraba niños corriendo por este mismo pasillo bajo una pancarta para un festival de invierno que sabía que nunca habíamos albergado. Mi reloj apenas se movía. Cuando me obligué a alejarme y dirigirme de vuelta a la brecha, sentí que había estado allí 1 hora. En mi lado habían pasado 6 horas. El cambio en casa llegó unas noches después de eso. Entré en mi cocina después de un turno, todavía alterado por el mal café, y me detuve. Alguien había dejado una pila de álbumes de fotos sobre la mesa. Las cubiertas de plástico estaban empañadas por la edad. No los había tocado en años. Abrí el de arriba. Las primeras páginas eran lo que esperaba. Fotos de la infancia, fiestas familiares, una serie de tomas borrosas de mi hermano intentando hacer trucos de patineta en el estacionamiento. A la mitad apareció el centro comercial. Estábamos parados frente a una zapatería con un hombre que sabía que nunca había alquilado un local en Northway. El letrero sobre la puerta tenía el logo de una de las marcas que había visto en el centro comercial brillante. Yo, adolescente, y 2 amigos sonreíamos a la cámara, sosteniendo bolsas con ese mismo logo. En otra foto estábamos en la zona de comidas, sentados bajo sombrillas etiquetadas con una cadena de cafeterías que nunca había llegado a nuestro pueblo, al menos en el mundo que recordaba. Detrás de nosotros colgaban del techo pancartas para una serie de conciertos, noches de verano en Northway. Mi yo más joven parecía real. El grano de las impresiones coincidía con todo lo demás en el álbum. Los bordes estaban gastados donde los dedos los habían pasado a lo largo de los años. Las fechas escritas a mano en los márgenes coincidían con vacaciones y recesos escolares. Cerré el álbum. Cuando lo hice, mi teléfono vibró. Mi hermano mayor estaba al otro lado. Trabajaba en un almacén de distribución al otro lado del pueblo. Dormía a horas extrañas y le gustaba llamar cuando no podía dormir. Pensando en esa vez que te encerraron en el salón de juegos después de cerrar, dijo sin saludar. ¿Te acuerdas? Mamá estaba furiosa. Nunca tuvimos un salón de juegos, dije. No aquí. Claro que sí. Más allá del viejo local de hamburguesas. Te perdiste y cerraron la reja. Y tuviste que quedarte allí hasta que alguien te encontró. Me acuerdo de eso. Te asustaste mucho. Miré la ventana oscura sobre el fregadero. Por un momento,
Sentí que estaba parado en dos cocinas a la vez, la que conocía y la donde esa historia era cierta. ¿Estás seguro de que no estás confundiendo centros comerciales?, pregunté. Vamos, era Northway. No íbamos a ningún otro lugar. ¿Realmente no te acuerdas? No tenía energía para discutir con la versión de su vida que se había instalado en su cabeza. Le dije que estaba cansado del trabajo y cambié de tema. Cuando colgué, abrí el álbum de nuevo. El salón de juegos apareció ahora. En una foto posterior, un frente de tienda cerrado con una mascota de dibujos animados en la reja, y yo apretado contra ella, fingiendo estar atrapado. Mi hermano estaba detrás de mí, riendo. Dejé el álbum abierto sobre la mesa y me fui a la cama sin cepillarme los dientes. Intenté reportar el problema otra vez. No las fotos, no el centro comercial brillante, solo las cosas que podía nombrar sin escucharme a mí mismo, sin hacerme más pequeño. Llamé a Kessler por el cambio de estado de la demolición, los camiones, el corredor. Trent, escuche, dijo. Tengo 3 propiedades más que atender hoy. Northway ni siquiera está en la cima de la lista. Tengo sus correos, tengo los registros. Los dueños están hablando de renovación en lugar de demoler. Ahora, eso es una buena noticia para usted. Tal vez conserve su trabajo en lugar de tener que buscar otro lugar donde deambular de noche. ¿Y los camiones? El contratista dice que no tienen nada en el sitio. Entonces tal vez la ciudad contrató a alguien para hacer trabajos de evaluación. O tal vez sus cámaras están dañadas. De cualquier manera, no es algo por lo que pueda facturar horas hasta que haya daño. ¿Y los planos? ¿Qué pasa con ellos? No coinciden con el edificio. Llévelo con planificación. No soy arquitecto. Cortó la llamada cuando alguien más entró a su oficina. Pude escuchar la puerta. Intenté con Hanley en la ciudad otra vez. Sonaba más cansado que antes. Northway nunca estuvo programado para una demolición total, me dijo. Solo trabajos interiores parciales con una opción para expansión posterior. Eso no es cierto, dije, más fuerte de lo que pretendía. Tengo el aviso original. Estuve parado en su vestíbulo y lo vi estamparlo. Resopló en el receptor. Mire, Trent, solo puedo decirle lo que hay en el sistema. Muestra evaluación y trabajo por fases. Si los dueños cambiaron de opinión, es su derecho. Tal vez recuerda mal. ¿Ha pasado qué? ¿1 año? No ha pasado. El contrato es nuevo. Entonces envíeme lo que tenga. Me envió por correo las actas de alguna reunión de comité que nunca había escuchado. Las páginas escaneadas mostraban a miembros del concejo discutiendo cuánto de Northway preservar como centro comunitario. En la lista de asistentes, mi nombre aparecía con una nota de que había expresado preocupaciones sobre la seguridad nocturna durante la renovación. Nunca había puesto un pie en esa reunión. Abrí el documento en mi teléfono y miré mi propio nombre, impreso como si siempre hubiera estado allí. Mi cargo en esas actas era supervisor de seguridad, no guardia. Nunca había tenido ese ascenso. Cuando busqué el nombre de Hanley por despecho, buscando un número de contacto mejor, encontré algo más. Un obituario antiguo de un periódico local mencionaba a un oficinista de planificación muerto en un accidente de estacionamiento en la plaza Northway, lo que no coincidía con el hombre que acababa de contestar mis llamadas. El mismo nombre, la misma edad, la misma inicial del medio. Verifiqué la fecha. Hace años. Debería haber sido algo resuelto y olvidado. Llamé a su oficina de nuevo. Contestó al segundo timbrazo. Colgué sin hablar. Los camiones también cambiaron. Al principio, llevaban palés que parecían mercancía genérica, cajas, cubos envueltos en plástico retráctil, las formas altas y estrechas que podrían haber sido maniquíes o personas.
Más tarde, las cargas traían equipamiento médico en cajas con marcas. Los logos decían Pabellón Médico Northway. Había vivido aquí toda mi vida. No había ningún pabellón médico Northway en ningún mapa que conociera. Otra noche, los trabajadores descargaron cajas de uniformes. Los observé a través de la cámara del muelle, haciendo zoom lo más que permitía la antigua lente. Pantalones oscuros, camisas claras, chaquetas azul marino, parches de seguridad en las mangas con un logo que coincidía con el nuevo del centro comercial. Las placas de identificación en las chaquetas ya estaban bordadas. La mayoría no significaban nada para mí. Una llevaba mi apellido. El trabajador que empujaba ese palé se detuvo como si escuchara algo que yo no podía oír. Luego miró directamente a la cámara. Por un momento, el desenfoque desapareció. Vi un rostro que podría haber sido el mío una década más joven. En mejor forma, con mejor sueño. Luego la imagen se rompió en líneas y los palés rodaron más allá de la pared invisible. Bajé allí en persona. Pasé la mano por el concreto raspado y escuché mi radio crepitar con fragmentos retrasados de conversaciones que aún no había tenido. En algún momento de ese tramo de turnos, el centro comercial empezó a ayudar al otro lado. Las cámaras nuevas que instalé cerca de la bahía C fallaron en días. Sus lentes se empañaron desde adentro. Las imágenes mostraban el corredor no como era, sino en vislumbres extraños a mitad de la renovación. Paredes de yeso nuevas, nuevo conducto, un color de pintura diferente, aunque en mi lado los ladrillos no se habían movido. Cuando intenté actualizar los mapas de incendios, las copias que clavé seguían revirtiéndose. Dibujaba una línea roja a través del supuesto pasillo extra, escribía «No existe» en letras mayúsculas y lo clavaba junto a mi escritorio. Al siguiente turno, la línea habría desaparecido. La tinta se había absorbido en el papel, como si hubiera estado allí antes de la impresión. Las pruebas de iluminación de emergencia robaban energía alrededor del corredor sellado, dejando el área en una sombra más profunda, como si el sistema quisiera fingir que esa parte del centro comercial no existía en absoluto. El sistema de megafonía en mi Northway, que había estado en silencio desde que el último inquilino se fue, comenzó a activarse solo a horas extrañas. Los altavoces en la zona de comidas crujían, y luego una voz alegre anunciaba concursos de escanea para ganar y ofertas especiales de las grandes tiendas. Eso solo tenía sentido en el lado brillante. La primera vez que usó mi nombre, estaba limpiando un derrame frente a la fuente vacía. La Plaza Northway agradece a nuestro propio Jack Trent por mantener a los invitados a salvo durante nuestro período de renovación. Dijo la voz. Giré en un círculo lento. Nadie allí. Solo mi reflejo en los azulejos de la fuente seca, más delgado de lo que recordaba. Por favor, dirijan todas las preguntas sobre acceso nocturno al supervisor de seguridad Trent en la oficina principal. Continuó la voz. Agradecemos su paciencia durante este emocionante momento. No me consideraba imaginativo. Esa línea atravesó cualquier esperanza que me quedaba de que esto fuera una cinta en bucle o una grabación extraviada de alguna otra propiedad. Sabía mi nombre y mi cargo, aunque tuviera el cargo equivocado. «Basta», le dije al aire vacío. Mi voz sonó pequeña. El anuncio terminó y los altavoces se callaron. Unos minutos después, el sistema de calefacción se encendió de nuevo y los ruidos familiares me ayudaron a fingir que no había pasado nada. Entonces me di cuenta de que Northway, tal como existía en el papel y en el lado brillante de esa pared, había empezado a escribirme en su propio guión. Podía dejar que esa versión de mí se solidificara o adelantarme. El único punto en común entre los dos centros comerciales que podía tocar eran los camiones. Así que decidí tocarlos.
Solo puedes sabotear tu propio lugar de trabajo de tantas maneras, sin que nadie lo note. La línea entre un problema de mantenimiento y un acto deliberado se trata principalmente de tiempo e intención. Tenía ambos. Observé los camiones sin marca durante varios turnos más, rastreando cuándo venían y cuántos tiempos se quedaban. Preferían las horas muertas antes del amanecer, cuando el último equipo de limpieza se había ido e incluso los policías de la autopista habían dejado de detener gente. Los conductores nunca entraban al centro comercial. Nunca los vi en la cámara. La única evidencia de manos humanas eran los palés en movimiento. Elegí una noche en la que la programación estaba despejada. No había entregas nocturnas para los inquilinos vivos, ni recorridos planificados para equipos de inspección. Solo yo y cualquier filtración de carga que estuviera ocurriendo. Cuando los faros del camión barrieron la vía de acceso y el tráiler se acercó a la bahía C, corté las luces del corredor cerca del muelle. Los interruptores estaban en un panel de metal cerca de la oficina. Volteé 2 disyuntores y vi cómo la imagen del monitor se oscurecía a grano. Las luces de trabajo sobre el muelle permanecieron encendidas. El pasillo justo más allá se deslizó en la sombra. En la cámara 12, el tráiler golpeó contra el concreto. La puerta del muelle se levantó. Los trabajadores se movieron. Los mismos cuerpos desdibujados. Agarré mis llaves, mi linterna y una palanca. Corrí por el pasillo de servicio, mis botas golpeando el concreto. Al llegar a la esquina, mi radio crepitó. No con la centralita, sino con los mismos anuncios que había escuchado en el centro comercial brillante. Sonaban ligeramente desincronizados con los altavoces de arriba, en ese otro espacio. Un débil eco. Me obligué a ignorarlo y me agaché en la esquina, hacia el tramo en sombras cerca de la bahía C. La puerta del muelle estaba medio abierta, dejando entrar un rectángulo de luz pálida. Me agaché contra la pared, fuera de la vista directa, y escuché voces. Ninguna. Solo el rodar de los montacargas en mi lado. El corredor que debería haber recibido esos palés seguía siendo un parche liso de ladrillo, con una línea desgastada de marcas en el suelo. En la penumbra podía ver un leve movimiento donde no debería haber ninguno. La sugerencia de sombras deslizándose en un espacio que se negaba a mostrarse por completo. Mientras observaba, un palé cruzó esa línea invisible. El chirrido de sus ruedas llegó a mis oídos una fracción de segundo después de donde se movía la sombra. Me acerqué y dejé mi radio colgando en la cadera, encendida, estática. Luego una tos. Luego mi propia voz de un turno anterior, reportando la zona de comidas despejada. Una línea fría subió por mi espalda. Me detuve allí. «Así que así lo quieres», murmuré. Acerqué la palanca a la guía de la puerta del muelle y la forcé hasta que la puerta se atascó a su altura actual. Luego crucé al panel de control y corté la energía. Si lo que fuera que venía necesitaba una abertura completa más tarde, no la tendría. De vuelta en la oficina, la imagen de la cámara mostraba a los trabajadores detenidos. Uno se giró, o medio giró, hacia la lente. El desenfoque era menor esta vez. Capté la impresión de una mandíbula, una nariz, ojos que se parecían a los míos después de una racha de malas noches. Luego la imagen falló. Marcos duplicados, rayas de color. Luego una vista del corredor como se veía a plena luz del día en el lado brillante, a mitad de la renovación. Pintores en escaleras, láminas de plástico, letreros que prometían «Perdone nuestro polvo». «Sí», le dije al monitor. «Perdone el mío». Había ido tan lejos como podía sin llamar la atención oficial, la cual llegó como un correo electrónico de Kessler 2 días después. Quería una reunión en persona. Nos sentamos en la zona de comidas vacía. Él llevaba una chaqueta y corbata, como para recordarme que tenía un lugar más importante donde estar después de esto.
Su café venía de un termo, el mío de la jarra de la oficina. «Tengo contratistas llamándome», dijo, «diciendo que estás activando alarmas contra ellos y jugando con el acceso». «Las alarmas fueron porque el sistema se disparó hacia el otro lado», dije. Escuché las palabras al salir y odié cómo sonaban. Las alarmas sonaron en una parte del edificio que, digamos, no está en mi manual. Me miró por encima de su taza. «Trent, ¿cuánto tiempo lleva aquí?» «El suficiente. El suficiente como para saber que el edificio hace cosas raras». «¿Es por ahí por donde vamos?» «Le estoy diciendo que hay cosas moviéndose por un corredor que no debería existir y que el papeleo de la ciudad está cambiando bajo nosotros. Tengo evidencia. Tiene cámaras defectuosas y unos planos que cree que se ven diferentes. Mire». Se inclinó más cerca. «Lo entiendo. Usted camina este lugar de noche. Conoce cada mancha en la alfombra. Luego viene alguien y empieza a cambiar la historia. Eso es inquietante, pero no puede andar tirando de los sistemas contra incendios o saboteando puertas de muelle. Eso nos abre a una responsabilidad que no necesitamos. Entonces, dejamos que lo que sea esto siga usando el lugar». «¿Qué quiere que haga, Jack? ¿Llamar al periódico y decirles que el centro comercial está embrujado? ¿Llamar a la ciudad y decirles que sus documentos lastiman sus sentimientos?» Apreté mi taza hasta que me dolieron los nudillos. «Haga su trabajo», continuó. «Mantenga el edificio intacto. Mantenga a los intrusos afuera. Si algo se quema o se cae, entonces nos importará. Hasta entonces, necesito que sea el tranquilo. ¿Entiende?» Entendí que si necesitaba su ayuda, no la obtendría. Cuando volví a la oficina después de esa conversación, el sistema de anuncios se encendió de nuevo. La misma voz alegre me agradeció por mi nombre por abordar prontamente las preocupaciones de seguridad durante nuestros esfuerzos de renovación. En los monitores, observé a ingenieros con portapapeles discutiendo en el pasillo. Uno señalaba hacia arriba, al tragaluz, insistiendo en que tenía una forma diferente en los últimos planos. Otro juraba que la altura de la barandilla del segundo nivel había cambiado. Caminaban de un lado a otro, midiendo, borrando, midiendo de nuevo. Más tarde, cuando crucé al centro comercial brillante, encontré el tragaluz exactamente como lo había descrito el ingeniero discutiendo, completo con pancartas para una próxima serie de conciertos. Para entonces, el centro comercial brillante ya no era un escenario vacío. Había empezado a llenar los bordes. Lo noté primero en los reflejos. Gente caminando por el nivel superior apareciendo detrás de mí en el cristal de un frente de tienda, incluso cuando el pasillo en sí parecía despejado. Un grupo de adolescentes con jeans holgados y camisas oversize, dando vueltas en una sección fija de la barandilla. Una mujer con uniforme de trabajo cruzando y volviendo a cruzar una intersección cerca de la zona de comidas. La noche en que una me miró directamente, casi salí corriendo. Estaba en el nivel superior, apoyado en la barandilla, mirando hacia abajo a un arreglo de sillas en la zona de comidas brillante. Allá abajo, una mujer con una polo de tienda salió a limpiar una mesa. Tenía el cabello recogido. Sus movimientos eran suaves y sin prisa. Miró directamente hacia mí. Su boca formó mi nombre. Jack. En ese instante exacto, el anuncio de los altavoces cambió a «La Plaza Northway agradece a Jack Trent por todo lo que hace». Los labios de la mujer coincidieron con el sonido. Luego se volvió con el mismo movimiento fluido y volvió a limpiar mesas en un bucle. Pasé por la brecha más rápido de lo debido y casi me estrellé contra el ladrillo de mi corredor. En mi lado, mi radio lanzó un estático como si estuviera enojada por haber cortado la escena antes de tiempo.
Algo en el lado brillante había empezado a notarme. Eso hizo mi siguiente elección más fácil. Decidí darle un problema que no pudiera incluir en su guión. El aviso oficial llegó una tarde de lunes en un correo electrónico con demasiadas personas copiadas. El dueño, el contratista, planificación de la ciudad, yo al final, como una ocurrencia tardía. Decía que el proyecto de la Plaza Northway había sido reclasificado oficialmente como una renovación por fases con demolición interior parcial y construcción futura, comenzando el primer fin de semana del mes entrante. La firma de demolición se encargaría del derribo selectivo. Una empresa de desarrollo, con un nombre optimista y brillante, tomaría el control después de eso. Adjunto había un folleto para el fin de semana de renovación Northway. Tenía una foto de familias frente a una entrada brillante de un centro comercial, riendo demasiado fuerte. Al fondo, un guardia de seguridad con uniforme impecable estaba parado cerca de las puertas. El rostro estaba borroso por el movimiento, pero la postura y la mandíbula se parecían a las mías si entrecerraba los ojos. El centro comercial brillante tenía su propia versión de ese aviso. Cuando pasé por la brecha en mi siguiente turno nocturno, pancartas en el pasillo anunciaban una gran reapertura el mismo fin de semana con música en vivo, sorteos de premios y un agradecimiento especial a nuestro personal. Los anuncios por los altavoces decían a los invitados que consultaran con el supervisor de seguridad Trent para obtener información sobre cierres temporales durante las mejoras. En mi Northway, la línea de tiempo de la demolición en el tablero de corcho había sido reemplazada por completo. La nueva enumeraba fechas de inspección, cierres parciales y pruebas del sistema contra incendios. Mi propia letra llenaba algunos de los recuadros, incluso donde estaba seguro de nunca haber escrito esas notas. Podía ver el final claramente. Northway, como el pueblo y la compañía lo recordarían, iba a ser la versión brillante. El centro comercial muerto que había recorrido durante años sería un contratiempo temporal, no la historia principal. En la nueva narrativa, siempre había habido un próspero centro comunitario aquí afuera. Yo siempre había sido parte del orgulloso personal que lo mantuvo a salvo a través de una renovación sin problemas. Todas mis noches silenciosas en los pasillos tenues, todos los pequeños incidentes y dramas insignificantes serían suavizados en una línea en un folleto, y el centro comercial fantasma detrás de los ladrillos ganaría. No soy un hombre complicado, no me importa la metafísica, me importa lo que tengo frente a mí. Pero tenía una línea. Si Northway quería reemplazar lo que realmente había sucedido con alguna versión limpia de sí mismo, eso era una cosa. Si quería reclutarme para eso sin preguntar, eso era otra. No planeaba permitirlo. Tampoco tenía herramientas precisas, ningún ritual, ninguna forma de limpiar una línea de tiempo. Solo lo que sabía sobre el edificio. Las construcciones antiguas como la nuestra están llenas de puntos débiles, líneas de gas que se instalaron mal, puertas contra incendios que nunca cerraron bien, espacios vacíos donde los contratistas cortaron esquinas. Había pasado suficiente tiempo aquí para saber dónde las alarmas se retrasaban y dónde los sistemas de supresión eran poco confiables. Si podía provocar un incidente mayor en la parte del edificio que se superponía a ambos centros comerciales, lo suficientemente grande y desordenado, tal vez ninguna versión pudiera ocultarlo. Un incendio visible desde la autopista, con camiones de bomberos, equipos de noticias e investigadores, dejaría marcas que incluso un brillante departamento de marketing tendría problemas para suavizar. Esa lógica es como te convences a ti mismo de cometer un incendio provocado cuando estás cansado y sientes que tu vida está siendo reemplazada. Pasé las siguientes noches revisando cosas con las que nunca me había molestado antes. En las salas mecánicas cerca de la bahía C, examiné las líneas de supresión de incendios. Las tuberías eran viejas,
con parches y reparaciones con abrazaderas de fugas anteriores. Algunas válvulas estaban tiesas, otras eran casi demasiado fáciles de girar. Tomé nota de dónde estaban los paneles de control y qué zonas cubrían. En el propio corredor de servicio, probé las puertas contra incendios. Algunas rebotaban en lugar de cerrar. Sus pestillos nunca acababan de encajar. Aprendí a trancarlas abiertas sin que se notara en una inspección casual. Revisé la línea de gas, que alimentaba al último inquilino de la zona de comidas, y a la vieja sala de calderas. Pasaba por un espacio de acceso que rozaba la parte trasera del corredor de la bahía C. No tomaría mucho comprometerla, si un incendio comenzaba en el punto correcto. Todo esto lo hice bajo la apariencia de inspecciones normales. Registré mi tiempo en esas salas. Escribí notas vagas sobre revisiones de rutina. Nadie que mirara el papeleo vería hacia qué estaba construyendo. En el lado brillante, el centro comercial preservado se volvió más detallado. La oficina de seguridad de allí coincidía casi exactamente con la mía, solo que más limpia, con monitores más nuevos y sillas más bonitas. Me tomó un tiempo encontrarla. Tuve que seguir corredores de servicio que nunca había recorrido, puertas que no existían en mi lado. Cuando finalmente pasé por la correcta, me paré en una habitación que se sentía como una versión perfeccionada de la mía. Bancos de pantallas mostraban el centro comercial brillante desde todos los ángulos. En algunas imágenes había una imagen fantasma de mi Northway bajo el vivo, como si alguien hubiera puesto dos canales ligeramente desincronizados. Un cuadro mostraba la zona de comidas como se veía años atrás, en un fin de semana ocupado. Niños corriendo, bandejas golpeando, la fuente funcionando y llena. Otro la mostraba vacía, con sillas apiladas como en mi presente. Parpadeaban entre estados más rápido de lo que podía seguir. En un escritorio cerca de los monitores había una pila ordenada de carpetas. Abrí la de arriba. Registros del personal de seguridad, decía la portada. Adentro había páginas para cada guardia, fotos, evaluaciones de desempeño, historiales de turnos. Cuando llegué a la mía, tuve que sentarme. En esta versión, Jack Trent había trabajado en la Plaza Northway la mayor parte de su vida adulta. Había ascendido de guardia de medio tiempo a supervisor de tiempo completo. Las notas elogiaban su dedicación, su calma bajo presión, su disposición para cubrir turnos extra. Los incidentes que había manejado estaban escritos en un lenguaje corporativo optimista. Los premios de reconocimiento brillaban con frases como «más allá del deber». Ninguna de esas historias era mía. Las fechas se superponían con años que sabía que había pasado en otros trabajos, en otros edificios, pero las fotografías parecían correctas. El uniforme en mi cuerpo quedaba mejor. El hombre en las fotos sonreía más. En la parte posterior de esa pila había un horario impreso para el fin de semana de renovación. Enumeraba puestos de seguridad, cobertura y nombres del personal clave. El mío aparecía en la parte superior. Dejé caer la carpeta sobre el escritorio y apagué el monitor que mostraba mi propio rostro. No quería ver cómo me veía cuando esa historia terminara de tejerse. De vuelta en mi Northway, el sistema de anuncios me agradeció de nuevo por mi nombre y me pidió que coordinara con la construcción para los cierres temporales. Kessler reenvió un correo de la empresa de desarrollo recordándole al supervisor Trent asistir a una sesión informativa previa a la renovación. Esa reunión estaba programada para una fecha en la que, según el obituario que había leído, el oficinista de planificación ya había muerto. El tiempo había dejado de alinearse de cualquier manera en la que confiara. Todo lo que quedaba era el edificio físico, la parte que el concreto aún entendía. La primera fase del trabajo comenzaría en las áreas traseras. Los camiones habían estado llegando casi todas las noches,
trayendo más materiales para el lado brillante. Observé uno acercarse por la vía de acceso y retroceder en la bahía C. El costado del tráiler seguía en blanco. Los faros de la cabina barrieron un grafiti antiguo en el muro de contención. Por un segundo vi el centro comercial como siempre lo había conocido. Cansado, demasiado grande, infrautilizado. Luego la luz del muelle brilló e hizo que el concreto se viera más limpio. Ya había hecho lo posible para preparar el escenario. 2 días antes había deshabilitado silenciosamente una sección de la supresión de incendios en el corredor entre la bahía C y la vieja sala de calderas, girando válvulas hasta que ya no alimentaban esa rama. Había dejado el tablero de control mostrando presión normal. El sistema no sabría que no podía ayudar. También había dejado ciertas puertas contra incendios bloqueadas abiertas con pequeñas cuñas difíciles de detectar que permitirían que el calor y el humo viajaran a espacios que deberían haber estado compartimentados. En un conducto mecánico detrás de la pared del muelle había aflojado una abrazadera en la línea de gas. Todo lo que hacía falta ahora era una chispa en el momento y lugar correctos. En la cámara, los trabajadores empujaban sus palés hacia el corredor invisible. La radio en mi cinturón llevaba 2 conjuntos de tráfico. Las conversaciones en vivo de los canales locales de policía y bomberos y los débiles anuncios del centro comercial del lado brillante superpuestos. Tomé mi linterna y un trapo que había estado cerca de la sala de calderas durante meses. Empapé el trapo con un poco de solvente viejo y lo metí en un bulto de aislamiento polvoriento en el espacio mecánico. Luego volteé un disyuntor. Raspé el trapo contra un empalme desgastado hasta que saltó una chispa y lo sostuve allí hasta que humeó. Se sintió feo incluso mientras lo hacía. Barato. Ningún acto grandioso. Solo un hombre incitando a un pequeño incendio a despertar. Atrapó más rápido de lo que esperaba. El aislamiento seco tomó el calor y lo retuvo. Una pequeña llama lamió los bordes, luego desapareció más adentro del conducto. Di un paso atrás, con el corazón haciendo lo suyo en mi pecho, y escuché. Al principio no hubo nada. Luego un leve crepitar detrás de las paredes, abriéndose camino hacia el corredor. Caminé hacia el muelle. El humo llegó a la bahía C en una fina línea a lo largo del techo. La luz del muelle lo hizo plateado. En mi lado, el corredor se veía como siempre, solo más brumoso. En la cámara, el pasillo trasero del centro comercial brillante mostraba el mismo humo allí. Aparecía como una falla en la imagen, como un filtro sucio sobre un showroom. Los anuncios por los altavoces se cortaron a mitad de una promoción. «Atención, invitados», dijo la voz. «Estamos experimentando un incidente menor en un área trasera. Por favor, mantengan la calma y sigan las instrucciones del personal». En mi radio, la despachadora local llamó por una alarma del panel del centro comercial. Escuché mi propia dirección leída. Una compañía de bomberos respondió. Confirmó que estaban en camino. El edificio había notado lo que había hecho. Caminé por el corredor del muelle como lo había hecho 1000 veces antes, excepto que esta vez el aire estaba más caliente y las paredes no estaban de acuerdo con su propia forma. Por unos pasos, los ladrillos remendados de mi Northway se sintieron sólidos. Luego titilaron y capté vislumbres del corredor brillante detrás de ellos. Pintura limpia, puertas numeradas, un mapa con mi nombre. Las puertas contra incendios que había atrancado abiertas permitieron que el calor se extendiera. El humo se espesó. Las luces empotradas en el techo reventaron una por una, algunas por el calor, otras por cualquier desalineación que estuviera ocurriendo entre los 2 centros comerciales. La puerta del muelle vibró como si algo del lado brillante intentara cerrarla. Y mi sabotaje se resistió. Podría haberme ido entonces. Caminar directo por el pasillo de servicio y salir al estacionamiento. Dejar que el edificio se quemara en la forma que eligiera.
y jurar que había intentado detenerlo. En lugar de eso, pasé por la brecha una última vez. En el lado brillante, las alarmas sonaban en ráfagas ordenadas y controladas. Luces estroboscópicas rojas giraban a lo largo de los techos, pintando el pasillo con colores intensos. Los compradores, los que solo había visto en bucles, ahora se movían a tirones. Algunos seguían caminando las mismas rutas cortas, ignorando las alarmas. Otros rompían el patrón, volviendo la cabeza, mirando alrededor como personas despertando de un sueño. Los rociadores se activaron en algunas zonas y no en otras. En la tienda de electrónica, el agua caía sobre la pared de televisores. Las imágenes se retorcían, mostrando el centro comercial muerto un segundo, el brillante al siguiente. Un presentador de noticias cuyo rostro casi reconocía, se volvió hacia la cámara con una mirada vacía mientras el agua corría por la pantalla. Los anuncios cambiaron de tono. «Atención personal», dijo la voz. «Por favor, acompañen a los invitados a la salida más cercana. Supervisor Trent, repórtese al pasillo de carga». Por supuesto me quería allí. Corrí. Al cruzar un conjunto de puertas, encontré un corredor que coincidía con el que estaba detrás de la bahía C, pero más limpio. El humo flotaba a lo largo del techo en ondas más suaves. Al fondo, la forma de la puerta del muelle se veía igual a la mía. Podía escuchar el retumbar del motor del camión real a través del metal. Una figura tropezó hacia mí saliendo de la neblina. Por un segundo, pensé que era uno de los trabajadores desdibujados de las cámaras. Luego el rostro se resolvió. Se veía exactamente como yo, afeitado y descansado, usando el uniforme impecable de seguridad de los palés. La placa de identificación en su pecho decía «Tren». Nos detuvimos a unos pasos de distancia. «No deberías estar aquí», dijo. Su voz coincidía con la mía. «Tú tampoco», le dije. Él miró más allá de mí, hacia el pasillo, luego de vuelta al muelle. «Tenemos que mantenerlo abierto», dijo. «Todavía están trayendo cosas». «El horario está equivocado», interrumpí. En algún lugar detrás de él, algo explotó. El piso bajo nuestros pies tembló. Desde mi lado, a través de la pared, escuché el gemido correspondiente de una estructura fallando. «Los invitados resultarán heridos», dijo. «El personal resultará herido». «No son invitados», dije. «Son bucles en una cinta». Él se estremeció, no por el insulto, sino por lo seguro que sonaba. «¿No lo sabes?» No lo sabía. No de ninguna manera que un tribunal aceptara. Pero sabía cómo había sonado la voz de mi hermano cuando me contó sobre un salón de juegos que había aparecido en su pasado. Sabía cómo se habían sentido esas carpetas en la oficina de seguridad brillante en mis manos. Sabía lo que significaba ver mi vida reescrita en una línea más limpia. Y sabía que ahora, con el incendio uniendo ambos lados, yo no era lo único en riesgo. «El edificio los mantendrá», dije. «Te mantendrá a ti. Mantendrá todo a menos que algo lo fuerce a detenerse». El humo se espesó. El otro yo tosió, con los ojos llorosos. Una sirena en algún lugar cambió de tono. «Podemos contenerlo», dijo. «Estamos entrenados para esto». «Somos guardias nocturnos en un centro comercial», dije. «No somos nada más». Di un paso a su lado hacia la puerta del muelle. Él me agarró del brazo. Su agarre era sólido, cálido, real. «Si la columna vertebral falla», dijo, «perdemos ambos niveles. Perdemos el atrio. Perdemos la historia». «Tú pierdes la historia», dije. Él me miró como si lo hubiera golpeado.
Por un instante solo nos quedamos allí parados, respirando el mismo mal aire. Luego me solté el brazo de un tirón y presioné el anulador manual de la puerta del muelle. En mi lado, en el corredor tenue, la misma puerta se estremeció. El mecanismo intentó cerrarse, pero la palanca atascada en la guía luchó contra él. El motor gemía, el metal se doblaba, la puerta descendía a tirones. Un grito vino del otro lado. Sonaba como la voz de un trabajador atrapado en el lugar equivocado. Escuché el golpe sordo de un cuerpo encontrándose con un borde que bajaba. No me detuve. La puerta bajó aplastando lo que estuviera allí. Luego golpeó el concreto con una sacudida y se atascó. La luz del muelle se apagó en la cámara. La imagen destelló en blanco y luego en negro detrás de mí. El otro yo me miró fijamente. No tenías que hacer eso. Si no hacía nada, dije, el edificio gana. Podrías haber matado. Lo sé. Él dio un paso atrás como si estuviera mirando a un extraño. Desde ambos lados ahora venían los sonidos del fracaso. Vigas cediendo, choques distantes, el retumbar de un techo que se derrumbaba. El incendio había alcanzado la línea de gas. Pude oler algo agudo y químico a través del humo antes de recordar las antiguas etiquetas de advertencia del edificio. El otro yo se volvió y corrió hacia el pasillo. No lo seguí. En su lugar, encontré la brecha y me forcé a volver a entrar en mi propio Northway. El corredor de servicio allí era peor. El humo rodaba a lo largo del techo en una ola sucia. Las luces de emergencia estaban desincronizadas, unas estroboscópicas, otras muertas. Escuché gritos desde más adentro del edificio. Trabajadores reales, tratando de encontrar salidas, y el lejano aullido de sirenas afuera. Este era el punto donde un hombre decente se habría dado la vuelta, intentado sacar a la gente, arriesgado su propia vida para asegurarse de que nadie más muriera en un incendio que él había iniciado. No voy a fingir que hice eso. Hice lo mínimo. En mi radio, la despachadora llamaba qué compañías habían llegado, dónde se estaban preparando. Presioné el botón solo una vez. Acceso interior de Northway comprometido, cerca de la bahía C, dije. Recomiendo ataque exterior únicamente. Involucramiento grave. ¿Quién es?, preguntó una voz bruscamente. Seguridad. Ya estoy afuera. Esa era una mentira. Todavía estaba en el corredor, pero podía escuchar la manera en que el edificio gemía, y sabía que no me quedaban muchos pasos antes de que partes de él se derrumbaran. Y sabía que si intentaban enviar equipos por la columna vertebral, la superposición podría hacer cosas a su sentido de la dirección que nadie podría predecir. Me dirigí a la escalera más cercana, la subí de 2 en 2 y empujé una puerta lateral hacia el lote del muelle de carga. La noche afuera estaba brillante con luces de emergencia. Camiones de bomberos y escaleras se agrupaban cerca de la entrada principal del centro comercial y alrededor de la parte trasera. Los bomberos se movían en líneas organizadas, desenrollando mangueras, llamándose unos a otros. El aire calentaba mi rostro. Desde la autopista, cualquier persona que pasara solo vería un edificio grande en llamas. Me paré allí con mi chaqueta de seguridad, sucio y sudando, y miré arder a Northway. El incendio nunca alcanzó la perfección del lado brillante. O tal vez sí. No sé cómo se veía ese lugar cuando la línea de gas falló. En mi lado, las llamas atravesaron el techo cerca del centro, luego avanzaron a lo largo de la cresta hacia las tiendas ancla. Secciones de la fachada colapsaron, partes del techo del atrio se vinieron abajo. Vi a uno de los ingenieros de inspección, con los que había discutido días antes, parado con una manta alrededor de los hombros, mirando el humo con la boca abierta. Vi a 2 de los trabajadores de la firma de demolición, los rostros ennegrecidos, discutiendo con un oficial sobre quién había estado dónde cuando sonaron las alarmas.
Nadie vino directo hacia mí desde la puerta de la escalera. Si alguien me vio salir, debió incluirme con los demás. Me mezclé con el grupo de evacuados por unos minutos, el tiempo suficiente para recuperar el aliento y convencerme de que no había soñado todo. Luego alguien me reconoció. «¡Trent!», gritó un paramédico. «Necesita una revisión». Asentí y dejé que me sujetaran un monitor al dedo, que me alumbraran los ojos con una linterna. Respondí sus preguntas con medias verdades. Sí, había estado adentro. No había estado cerca del origen del incendio. Sí, me sentía mareado. Sí, había escuchado las alarmas. Cuando el jefe de bomberos se dio cuenta de que era el único guardia de seguridad en el sitio, me llevó a un lado. «Cuénteme lo que vio», dijo. «Desde la primera alarma». Empecé con la historia oficial. Luego, unos pasos después, me di cuenta de que todas las mentiras que me había dicho sobre intenciones nobles no importarían. Lo que importaría sería dónde la investigación encontrara el primer daño grave. Encontrarían mi pequeño sabotaje mecánico. Lo seguirían hacia atrás. El edificio los ayudaría. Northway había decidido qué versión de mí quería conservar. El resto de mí sería tratado como un error a corregir. La investigación tomó meses. Mi arresto llegó mucho más rápido. Ni siquiera necesitaron cavar tan profundo. Los registros de las cámaras me mostraban en todos los lugares equivocados, en todos los momentos equivocados. Los vacíos en las grabaciones que el sistema había disimulado para mí ahora parecían ediciones deliberadas. Las válvulas de supresión de incendios alteradas tenían mis huellas digitales. La abrazadera dañada de la línea de gas también. Mis registros en las carpetas habían pasado de descuidados pero normales a frenéticos e inconsistentes. Alguien, yo, había escrito notas sobre uso ilegal de corrector sellado y posible carga no autorizada, que me hacían sonar paranoico cuando se citaban en el tribunal. Cuando extrajeron los correos electrónicos, encontraron mis mensajes al contratista y al oficinista de la ciudad. Esos sonaban como diatribas de un hombre molesto porque su edificio no iba a ser destruido lo suficientemente rápido. Mi propio gerente testificó que me había obsesionado con la idea de que el centro comercial estaba siendo usado de maneras que no coincidían con el papeleo y que había hablado de cosas moviéndose a través de las paredes. El oficinista de la ciudad había muerto años antes. Según el registro, su reemplazo, una mujer que nunca había escuchado mi nombre, produjo los archivos actualizados del proyecto. Ninguno mostraba mi asistencia a ninguna reunión. Las actas que había visto con mi nombre habían desaparecido. En el estrado, cuando mi abogado me preguntó qué creía que había estado haciendo, intenté explicar. No los 2 centros comerciales, no los compradores falsos, no mi doble en el uniforme brillante. Sabía que era mejor no intentarlo. Hablé sobre ser expulsado de mi propia historia laboral. Hablé sobre documentos que cambiaban bajo mis manos. Hablé sobre camiones sin documentos de embarque, usando un muelle sellado. A la mitad, sonaba como cualquier guardia nocturno inestable en cualquier historia que alguien hubiera contado. El jurado no tardó mucho. Incendio provocado, homicidio negligente por el trabajador aplastado en la puerta del muelle. Peligro temerario por los equipos que casi entraron por un corredor que yo había comprometido. Me dieron años suficientes para saber que pasaría un buen tramo diciéndole a la gente cuándo ducharse y cuándo formarse. En la sala común de la prisión, Northway apareció de nuevo. Sucedió un día en que los guardias habían dejado el televisor sintonizado en un programa diurno y se habían ido. Me senté en una de las mesas de plástico, picoteando una bandeja de comida que no sabía a mucho. El zumbido de fondo de las conversaciones de otros reclusos corría en el ambiente. La pantalla cortó a un comercial. Música brillante, una toma aérea de un nuevo centro comercial.
El subtítulo decía algo como Northway, en Riverside, en una tipografía elegante. La cámara se desplazó hacia abajo a puertas de cristal. Adentro, familias caminaban por pasillos amplios y bien iluminados. Las tiendas a cada lado llevaban logos que reconocía del centro comercial brillante. Pancartas colgaban del techo del atrio, anunciando un próximo evento de renovación. La voz en off agradecía a nuestro dedicado equipo de seguridad de Northway por mantener a los invitados a salvo. Por un segundo el anuncio cortó a una toma de un guardia en un podio central. La figura nunca enfocaba completamente el rostro, la línea de la mandíbula, la complexión, la forma en que se paraba con las manos en la barandilla, esas eran mías. Algunos de los tipos a mi alrededor hicieron bromas sobre centros comerciales y consumismo y cómo nadie compraba en persona ya. Los escuché como ruido distante. Más tarde, en mi celda, encontré un folleto metido en el libro de reglas institucional. Algún programa de caridad o rehabilitación había dejado literatura. En la parte de atrás, en letra pequeña, había una lista de referencias de muestra. Contacto: Shota Tren, supervisor de seguridad, Plaza Northway. Sin número de teléfono, sin dirección, solo el nombre, como un marcador de posición. El mundo fuera de mis muros continuó. Northway, en alguna forma, había caído de pie. Tal vez el sitio original sería reconstruido. Tal vez la marca se había mudado a una nueva estructura. De cualquier manera, la historia que la compañía y la ciudad se contaban sobre el centro comercial no incluía una larga y silenciosa decadencia y un guardia cansado caminando por pasillos vacíos de noche. Incluía un incendio iniciado por un empleado resentido que no podía manejar el cambio y un complejo brillante que surgía de las cenizas bajo una gestión cuidadosa. Esa es la versión que terminará en lo que pase por archivos más tarde. Esa es la versión que los jóvenes planificadores y oficiales de seguridad leerán cuando busquen estudios de caso. La versión donde un hombre caminó a través de una pared y encontró su vida, ya escrita en la carpeta de otro, solo vive aquí, en una cabeza que pertenece a un convicto, cuya palabra vale menos que el papel en el que está impreso su archivo. Yo encendí ese incendio. Tomé decisiones que mataron a alguien que nunca vi claramente y que casi llevan a más. Lo hice no para salvar vidas o detener algún horror cósmico, sino porque no podía soportar ver mi propia historia ser reemplazada frente a mí. Al final, el centro comercial se quedó con lo que quiso y se sacudió el resto. Caminé por sus pasillos durante años. Me conocía lo suficiente como para asignarme dos roles. El supervisor leal en la historia brillante y el incendiario en la que la gente puede procesar. Ambos encajan a su manera. Solo soy el que estuvo allí en la oscuridad cuando el camión empezó a llegar.